Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Y a raíz de estas nuevas tendencias que se han marcado más fuerte y nos has nombrado, ¿qué productos nuevos han tenido que lanzar al mercado o si han lanzado alguno nuevo? Cuéntanos eso. Sí, bueno, nosotros en Albea, a través de todas las circunstancias, siempre intentamos adaptarnos. Somos un grupo que es muy unido en cuanto a obtener nuestras metas, y 2020 sin duda fue un año de adaptación y reinvención. Reaccionamos rápidamente a implementar extensos protocolos de salud, de seguridad en todas y cada una de nuestras instalaciones, estableciendo trabajo remoto para los que podíamos establecer el trabajo remoto. Hicimos una actividad muy fuerte en el tema de tubos para desinfectante de manos, un máximo de atención a nuestras comunidades. 2020 es claramente pues un año que hay que recordar, porque tristemente por un lado el duelo, la incertidumbre, pero pues también de manera muy positiva la solidaridad y la creatividad. Te puedo mencionar en todo este sentido de nuevos productos en este mercado, mencionaría varias innovaciones de avanzada, todas responsables con el medio ambiente. Lanzamos con nuestros grandes clientes importantes colaboraciones. Lanzamos el primer tubo de papel y plástico con L'Oréal, el primer tubo fabricado con reciclaje químicamente reciclada la resina, lo llamamos Chemical PCR por sus siglas en inglés, y también el primer tubo de pasta de dientes hecho de material laminado reciclable. Este es el tema de tubos. También lanzamos nuestra primera máscara, hecha 100% con resina pues reciclada. Los productos en barra, hechos en 100% de PE, que es polietileno reciclable. Hicimos un labial rellenable fabricado en monomaterial, en PP, en polipropileno. Además de estas soluciones de empaques que son responsables, también una actividad importante es que hemos ampliado la agilidad con que entregamos cierta cantidad de estándares o productos, la gama que tenemos de estándares, para ser un poco más ágiles, reducir los tiempos, los lead times, y hacer quizás un poco más accesible el MOQ, el mínimo tamaño de despacho. También hemos tratado esa reducción. Entonces tenemos varias áreas en las que estamos trabajando en Fast Track, que es una tendencia importante también, y eso apoya a marcas de menor tamaño, marcas emergentes o inclusive lanzamientos de última hora. No sé si serían estos lanzamientos nuevos, pero ¿cuáles son los 3 productos que tienen más demanda en Latinoamérica en este último tiempo? Bueno, mira, como te decía, lo que hemos visto globalmente realmente no hay excepción. Entonces América Latina no es una de ellas. La tendencia de América Latina es igualmente, se va con esa globalidad, y son los productos para cuidado de piel. Eso ha sido número 1 y es importante, y por eso mismo nosotros estamos ampliando, por ejemplo, nuestra capacidad de producción de frascos y potes para tratamientos en nuestra planta de Matamoros. Tradicionalmente Matamoros ha sido de los primeros fabricantes en máscara y maquillaje, y ahora estamos ampliando esa posibilidad de fabricación de potes y frascos ahí en México, en Matamoros. Eso queda en la frontera norte, así como las capacidades de decoración también, ¿no? La gente está interesada mucho en la imagen. También es muy grande la demanda en tubos laminados y extruidos de plástico, hechos de materiales ecoamigables, particularmente en los tubos plásticos, la utilización del post-reciclado, del PCR. Hablando de amigable, me gustaría que nos cuente cuáles son los envases biodegradables que tienen y con qué materiales están fabricados. Bueno, ahí te voy a aclarar un poco el tema. Permíteme que comienzo diciendo que el empaque considerado responsable es un empaque que se clasifique seguro, que sea circular, que tenga un impacto mínimo en el medio ambiente. Seguro significa que todos los componentes cumplen con las regulaciones más estrictas. Circular significa que se puede reciclar o reutilizar. Y el bajo impacto ambiental significa que hay que tener en cuenta su impacto en el ciclo de vida de aire, agua, suelo. Por eso en Albea no creemos en los envases biodegradables. La biodegradabilidad requiere ciertos niveles de humedad, de temperatura,
durante cierta cantidad de tiempo. O sea, tiene que ser un ambiente controlado, que rara vez realmente existe en el mundo real y ciertamente no a escala. Por eso nosotros nos estamos concentrando en hacer 100% de nuestros envases reciclables o reutilizables para el 2025. Es una promesa que tenemos ya muy seria, inclusive con la organización Ellen MacArthur Foundation y su compromiso a una economía circular en el uso de plásticos. Cabe destacar que fuimos de la primera empresa productora de empaques cosméticos que se unió a este movimiento y se comprometió en el 2018 con esta organización, que es la líder mundial en el tema. ¿Y con qué materiales están trabajando para lograr eso? Nosotros estamos muy avanzados en el tema de hacer nuestros empaques en monomateriales, que sean reciclables, que pasen las condiciones de las reglas de reciclabilidad. Muy importante es que veníamos de una utilización de materiales que no eran negativos para el medio ambiente, el PVC o el ABS, entonces estamos tratando de utilizar más el PET, el PP, el PE, pero monomateriales, y muy adelantados también en el uso de PCR, del post-reciclado. Inclusive ya estamos incursionando en dos tipos de PCR, en el PCR químico y en el PCR mecánico. Promover los materiales de PCR de calidad y contribuir así a la economía circular de los plásticos en Europa lo hemos visto destacado, pero quiero saber cuáles son las acciones que la empresa realiza para colaborar en la economía circular en Latinoamérica. Bueno, mira, Europa ciertamente lidera ese camino con regulaciones nuevas y ambiciosas. China se está tratando de poner al día. Estados Unidos, su tendencia es la misma también, mucha actividad de establecer regulaciones y tratar de poner un orden y que haya una estabilidad en todo el país con respecto a esas acciones. Yo te diría que la receta del éxito es la misma para todo el mundo y es lo que trataríamos de hacer con Latinoamérica, que es que nosotros como proveedores de envase interactuemos con las marcas, con nuestros propios proveedores de materia prima y con las empresas locales y los gobiernos en el tema del reciclaje, y compartir ese entendimiento común de cuáles son las prioridades, determinar plazos a cumplir, porque debemos adaptar nuestras soluciones a esas prioridades, a las regulaciones locales, a lo que ya no se puede hacer dentro de un marco establecido de tiempo y costos. Es esa colaboración constante que es la que tenemos que promover. Para ilustrar este punto, hemos diseñado hojas de ruta para cada una de nuestras categorías de productos. Tenemos hojas de rutas para tubos, para máscaras, para labiales, para frascos, con hitos y opciones. Obviamente debemos promover innovación y para demostrar que el cambio sí es posible, para incorporar las marcas y a los jugadores como sea posible. En otras palabras, pues creemos firmemente en la colaboración del ecosistema y en proporcionar orientación y asesoramiento, en lugar de ir a imponer algún programa muy rígido o único. Tú sabes, una talla para todos, pues no es el punto. Estos son tiempos increíblemente fascinantes y realmente que estoy muy orgullosa de ser parte de una empresa que quiere hacer que el embalaje, que el empaque de belleza sea deseable, útil y responsable. Directamente en América Latina, pues estamos cercanos a nuestros clientes al máximo, que ellos a su vez están pendientes de las regulaciones nuevas y lo que sus gobiernos están haciendo en sus streams de reciclaje. Y pues toda esta experiencia nuestra en Europa y en China y en Estados Unidos, tratar de transmitirla a nuestros. Correcto. Evidentemente son una empresa muy fuerte en todo el mundo y te agradezco muchísimo por este tiempo y por tanta información. Espero volver a recibirte pronto con más detalles y lanzamientos de la empresa. Claro, por supuesto que sí, te agradezco mucho. Me parece, como te decía en conversación, no en cámara, que nos parece muy interesante que sean ustedes un medio donde la gente pueda encontrar un sitio donde sea fácil encontrar la información, donde tengan acceso a saber qué hay fuera de sus fronteras y cómo de trabajar así en común. Creo que esa labor de ustedes de unir y llevar esa información es muy importante y te agradecemos la oportunidad, por supuesto.
Unidos podemos más. Es mi lema. Muchísimas gracias. A ti, Claudia, gracias. Si quieres contactar a Alvea, solo déjanos un mensaje. Y si quieres saber más sobre las empresas del sector del packaging, te recomendamos ver el siguiente video. Recuerda suscribirte, si vienen muchas entrevistas. ¡Oh! Se me acaba de